Muy bien, esas son nuestras noticias, Pati, las que vamos a comentar con nuestros invitados de esta noche. Así es, hoy día nos acompañan el periodista Pedro Tenorio y la congresista Ana María Solórzano, a quienes les damos la bienvenida para tratar todas estas noticias. Y vamos con la primera, la efectivamente polémica, debatida, cuestionada ley de alimentación saludable. Quizá la congresista Solórzano tenga primero la oportunidad de defenderla, para luego escuchar las críticas, supongo, de Pedro Tenorio. De todas maneras. Bueno, siempre es bueno recibir los dos lados de la moneda, ¿no? Primeramente agradecer el espacio de estos 5 temas importantísimos. Saludar ahí a Patricia y a Pedro que nos acompañan. Efectivamente se promulgó esta ley, como tú bien dices, ampliamente debatida, y eso es lo que se trata. A las finales, después de un gran debate en el Pleno del Congreso, se decidió, como es democráticamente, aprobar, y posteriormente la promulgación del presidente. Se escucharon también los diferentes sectores de oposición para que esta norma tenga en realidad el objetivo y el espíritu con el cual nació, ¿no? Prevenir, y sobre todo que nosotros como consumidores, como padres de familia que somos, sepamos qué es bueno y qué no para nuestro organismo. Yo creo que eso es lo principal. O sea, eso nos los tiene que decir la ley. Nosotros no somos capaces de discernir qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Lo que hace es dar un instrumento. Nosotros, por supuesto, somos libres. Es como el cigarro. A ti te dicen y tú compras una cajetilla de cigarros y la publicidad obviamente dice el cigarro mata. Pero tú eres libre de fumarlo. Fumas lo que quieras, fumas en los sitios que quieras, pero la ley tiene parámetros también. Tú no puedes fumar en cualquier lugar público, por ejemplo. Tenemos parámetros, y lo que está dando esta norma es un instrumento, más no tener prohibiciones que van más allá de derechos, obviamente, en temas de publicidad, en el tema del otro lado de la moneda que se ha discutido también ampliamente, ¿no? Recordemos, para empezar, que 1 de cada 4 niños tiene obesidad en el Perú. Entonces son indicadores que hacen que ya los países tengan respuesta a través de los parlamentos con instrumentos legislativos. ¿Qué es lo que hace la ley tan discutible, Pedro? Finalmente, ¿qué es lo que asusta tanto? Porque lo cierto es que legislar sobre materia de cosas que afectan la salud, el ejemplo del cigarro es bastante claro, y yo sí pienso que en realidad hay una suerte como lo llama el presidente de la República, libertinaje con respecto a lo que consumimos, y las industrias alimentarias son muy reacias incluso a poner información clara en las etiquetas. Se tiene que hacer grandes esfuerzos para que den pasos en favor del consumidor, que es un poco lo que se busca, entendemos, en esta ley, ¿no? Sí, yo creo y comparto el punto de vista de que nadie puede estar en contra de una intención de que los niños se alimenten mejor, de que aprendan desde pequeños hábitos alimenticios que les permitan un desarrollo a plenitud en sus diversas etapas, como adolescentes, jóvenes, adultos, etcétera, pero donde hay que observar los pasos que da el Estado, porque todo esto trae consigo una repercusión y un efecto económico importante que no se puede dejar de lado. Todos los pasos que da el Estado deben estar organizados y tener una lógica. Es decir, tenemos una ley, pero si no existe una política del Estado peruano con fondos que financien un programa para efectivamente generar un patrón de consumo saludable, un hábito adecuado de alimentación, esto es letra muerta. Si no exploramos la posibilidad de generar espacios recreativos. Hoy conversaba con un experto con el que me reuní por otro tema, pero terminamos hablando de esta norma que era la ley del día, y me decía, porque él había ido anteriormente al Congreso para hablar de estos temas, ¿cómo se puede hablar de hábitos también digamos, de recreación, de deporte, si menos del 5% de las áreas disponibles en una ciudad como Lima, menos del 5% son para recreación? Entonces, nuevamente, con mucha grandilocuencia y con un efecto bastante publicitario, ¿no?, se presenta esta norma como una gran solución, cuando vemos que va a requerir de complementos adicionales. Ya analizando, al punto de tu pregunta, Patricia, ya yendo al fondo, creo que es importante también que no nos engañemos sobre qué se está legislando, porque se está penalizando la venta de determinados productos que tienen tienen toda una industrialización detrás. Pero no se está diciendo nada sobre aquello que puede tener un carácter artesanal. Es decir, si el kiosquero hace los alfajores o él hace los quincones, no hay problema.
Pero si vienen de marca o vienen empaquetados, ahí sí hay un problema. Entonces, hay todavía mucho por definir en esta ley, porque si no, no se va a lograr el efecto de hecho, deseado. es más sano que tú hagas tu bizcocho en casa que se lo compres envasado en la esquina. Siempre va a ser más sano porque el componente preservante no va a estar. Si lo haces para que lo coman tus hijos, sí, pero si lo haces para negocio, de pronto no. Entonces, ahí hay que ver bien el tema, hay ¿no? una diferencia ahí, ¿no? Obviamente, como negociante, siempre vas a pensar en números, ¿no? Entonces, a veces hay números que no te convienen y otros que sí te convienen, y eso definitivamente marca tu posición de estar de acuerdo o no con cierto tema. Priorizar la salud, yo creo que va por encima de muchos otros intereses, y esa es la obligación de los parlamentos responsables a nivel mundial. Siempre y cuando el Estado tuviera alguna capacidad para fiscalizar el En ese cumplimiento de la sentido, ley. tenemos... Porque se habla de kioscos saludables en colegios particulares y estatales. Imaginemos que podemos controlar los kioscos al interior de las escuelas. ¿Quién va a controlar la bodega o el cartillero que esté en la esquina? Justamente tu inquietud y la inquietud de todos, porque creo que la compartimos ante una ley nueva y hay mucha expectativa de cómo se va a cumplir, lo ha anunciado la ministra de Educación hoy día. Tiene que ser un trabajo articulado, tanto de colegios, de directores. Veíamos hace poco, y para no salirme del tema, pero sí hace un paréntesis en el tema de los textos escolares. O sea, tienes que tener control, no puede todo caer en una sola persona. Tiene que estar el INDECOPI, tiene que haber definitivamente el reglamento, que posteriormente lo vamos a tener, estar bien específico cada una de estas inquietudes que el día de hoy obviamente las estamos discutiendo y tienen que ser reglamentadas y tener bien claras las cosas. Ya que lo menciona, el presidente de INDECOPI, el señor Herbert Asano, advirtió que esta ley va a generar obstáculos técnicos al comercio. Después hay un desarrollo de los Pero creo que tenemos que empezar por algo, ¿no? Si vamos a esperar a que todo esté en orden para poder tener una política de alimentación saludable, creo que nunca la vamos a tener. Es un paso que obviamente obliga a que los demás pasos se hagan en conjunto y de esta manera tener una política Pero, por ejemplo, de las cosas más graves que me parecen de este tema ha sido la declaración del señor INDECOPI, porque si la persona encargada de velar demuestra una irresponsabilidad, o sea, ni siquiera está dispuesto a intentarlo, Así es. más allá de que la ley sea perfectible o no, Así es. INDECOPI le encanta decir como, ay, no se puede, ¿no? Sí. Ay, no, muy difícil. Así es. No, es la Comparto libertad de contigo, consumo Patricia. y el consumidor anda siempre o más es porque le genera un desprotegido. costo que probablemente no esté en su presupuesto, pero el señor Entonces, que no, No, pero ese tipo de funcionarios yo creo que debe cambiar, ¿ah? Esta norma tiene tantos Pavoroso, me parece. temas por perfeccionar o por aterrizar. Por ejemplo, se restringe la publicidad para los niños, ¿no? Y yo no estoy hablando como un periodista que trabaja en un medio que anuncia, estoy hablando como un padre de familia y como un observador. Como bien apuntaba un analista económico hace poco, no se hace publicidad de algodones de azúcar, ni de una serie de picarones, ni una serie de golosinas, y los niños los consumen. Es decir, tampoco se ha demostrado que haya un efecto directo entre la publicidad y que eso vaya a generar un determinado nivel de obesidad. Hay diversos temas que se tienen que aterrizar bien porque esto va a tener un costo al final. El señor de INDECOPI creo que lo que advierte es que esta norma, que no existe en otros países, va a generar quejas de las centrales, digamos, de las casas matrices que comercializan ciertos productos en la Organización Mundial de Comercio. La clave es que el señor debería esperar a ver si ocurre. Así ¿no? es, O sea, así tanto es. de qué está diseñando la pradera antes. y no poder cerrar esa Los brecha. representantes de estas empresas en la Sociedad Nacional de Industrias lo han dicho en estos días, ¿no? Y después Pero lo repite INDECOPI y se me paran los pelos de yo creo punta. que acá, obviamente están defendiendo sus intereses, y pero INDECOPI tenemos que los defiende. observar ahí. Pero la clave acá, el equilibrio. hay que decirle, el objetivo de esta norma es estar informado. Y estar informado es hablar claro, no hablar en chino. Y yo creo, y muchos de nosotros que no tenemos quizá la especialidad de ser nutricionistas o de tener claro cuánto porcentaje, si dice acá en este producto me hace bien o mal. O sea, ¿quién me dice si es bueno o malo? ¿Quién me dice que lo que estoy consumiendo me va a hacer daño o no? Obviamente hay una publicidad, pero debe haber una publicidad más allá de informativa, de saber si eso es bueno o no para el consumidor, ¿no? Yo creo que ahí está la clave. Pero no veo cómo nos informamos mejor restringiendo la publicidad. Obviamente, no se está restringiendo, Guido, la publicidad. Se está restringiendo la publicidad de los productos. Lo que se está haciendo es trabajar en aras a estar informado de qué consumimos. Los anuncios publicitarios que incentiven el consumo inmoderado de alimentos y bebidas no alcohólicas con grasas trans,
alto contenido de azúcar, sodio y grasa saturada. Inmoderado. Como bien decía... Inmoderado. No, pero ¿quién define eso? ¿Quién no? define Ese eso? Es el tema. ¿Quién se mete en la mesa de mi casa a saber si tomo 1 o 3 vasos de Coca-Cola? Yo creo que... Yo repito que el tema creo que Pero todos además, estamos perdón, de acuerdo, porque el ¿no? ejemplo de Pedro es bueno. Es decir, el algodón de azúcar ese que venden los algodoneros tan simpáticos no tienen publicidad. Lo que hemos visto, Y va a seguir como azúcar. reflejo de esa norma que los padres Buena de familia, Sí. los que realmente sí tenemos hijos, estamos muy preocupados, hay bastante aceptación, hay mucha voluntad de que esto realmente se logre. Yo creo que es un buen comienzo, no seamos tampoco negativos ni mezquinos con esta norma. Es un buen comienzo, hay cosas por limar, sí hay que No sé aceptarlo. si es un buen comienzo, pero es un comienzo y a mí eso sí me parece importante para Por lo mirar que el tema, debatir, ¿no? claro. Y hay un asunto que a mí sí me parece que de pronto estamos siendo injustos, pero te lo pregunto. Tú decías, esto debería ser parte de una política más grande, pero el programa Jaliwarma justamente tiene como objetivo fundamental no solo alimentar nutritivamente a los chicos, sino que aprendan las madres a consumir Claro, productos claro, y además tradicionales. y además a enseñarles a cocinar eso en casa y que el chico Sí, pero no tú sé bien cómo sabes chupete, que ¿no? tú bien sabes que eso atiende a un segmento que es el que lo requiere con mayor urgencia. Ahora, No, pero claro, pero no el estamos objetivo hablando del gobierno de es que una clase sea... media emergente ni otros sectores que también deberían estar integrados en un programa de este tipo, ¿no? De acuerdo, pero digamos que no podemos decir que no se están haciendo esos intentos, No digo que no exista, sino que yo creo que requiere de mayor refuerzo y de mayor reflexión e inversión, que no quede solamente en el discurso, porque esta norma tiene una serie de imperfecciones que la Sociedad Nacional de Industria y otros analistas económicos apuntaron en estos días como defectos que se tienen que corregir. Ahora, esa norma todavía le falta el reglamento, ¿ah? Iba a ese tema. No estamos Y lo que- hablando de que ella acabó. Yo creo que le falta un reglamento que es lo que ciertos justamente voceros del lo que va a gobierno satisfacer dijeron. las inquietudes de Pedro. Yo no entiendo, y en eso estoy totalmente de acuerdo con Guido, por qué la publicidad es el punto a atacar para empezar. Porque lo cierto es que sí creo que debería haber normas y dictadas desde el gobierno para que los colegios no les den porquerías a los chicos. Porque, ¿qué pasa? Que en el momento que tú dejas a tu hijo en la puerta del colegio, pierdes contacto y pierdes Así es. capacidad de Así es. decidir qué cosa va a comer una vez que pase la puerta. Así es. Y lo que tú decías al principio, para que los alimentos tengan información adecuada en la etiqueta o en el envase o donde fuera. Esa cosa morada tiene 80% colorante, no sé qué. Claro, pero Y esto nuevamente, sumado, y esto sumado Sí. al día a día, que todos obviamente estamos en un mundo de que el padre y la madre trabaja, todo es muy rápido, todo es muy sistemático, agarra lo más fácil, quizás ya no preparas un buen sándwich nutritivo y lo más fácil es agarrar con mucho desconocimiento. Y yo he escuchado a muchas personas que después que hemos analizado y hemos visto, oye, y todo esto yo le daba a mi hijo y yo no sabía, o sea, espantosamente se alarman del contenido. Pero eso que yo de- creo que es no responsabilidad sabía. personal, Por ¿no? supuesto, Claro. por supuesto, no todos O sea, tienen que nacer sabiendo qué es lo uno que le das a la sabe, qué es lo que contiene una uno etiqueta. sabe qué tipo de Yo snack te o apuesto, golosina. Pedro, que ¿Cuál cualquier tipo de persona esos que snacks piensa que va a ir a comprar anaranjados, se le algo, queda no. la Yo pienso que boca cualquier naranja. persona que va a ir a comprar algo, va a un kiosco y no antes de comprarlo no se va a poner, a ver señora, démelo, ya voy a analizar qué voy a comprar y luego va a pagar. No, Uno obviamente sabe- lo paga y lo das uno y lo sabe que un comes. snack Y no quizás es no una analizas qué es lo que lonchera. estás comiendo. Pero no creo que la ley lo Lo que ha dicho el presidente, y me parece muy razonable, esto requiere una alianza con los padres de familia. Pero una alianza se concerta, no se impone por ley. Claro, es que por ahí empieza el tema, por los padres. Yo sí Bueno. creo que... Además hay un punto ya para irnos a una pausa. Yo sí, por ejemplo, considero que en el tema de bebidas alcohólicas, ahí sí se promueve el consumo absolutamente desmesurado. A veces en los alrededores de las universidades hay estas fotos de estos chicos con unas botellas que parecen un dirigible, ¿no? Y un chico tomando de pico y tú dices, bueno, ya, eso, ¿no? Eso es como para preocuparse, si es que le vamos a hablar de qué consumo se No está siendo alentando, la ¿no? cerveza el peor de los consumos Por posibles. supuesto. Y se Pero le tal acaba vez de... el que en publicidad invierte más en esto de chupar hasta morir, ¿no? Ya viene la ley restrictiva. También viene. Ya viene. Viene el reglamento. Lo que pasa es que ahí sí considero que hay un problema con respeto a todos mis amigos cerveceros, que me parece que hacen en otros ámbitos una gran labor, ¿no? Pero es que subirle el impuesto selectivo al consumo, aunque ese sea otro tema de la cerveza, Ya vienen las es etiquetas. fomentar el consumo Quieren poner de alcohol, es etiquetas. más dañino que la cerveza. Por supuesto, entonces que hagan sus publicidades más bonitas, pues que muestren el Perú. Tenemos que hacer un corte, no vamos a tomar cerveza en el corte.
Bueno, acá en el corte juramos que no hemos comido comida chatarra, y que no lo vamos a hacer en toda la semana para ser consecuentes con la discusión. Sí. No, acá Pedro va a salir a comprar una hamburguesa de ese tamaño. Un chicharrón. Salvemos. Un chicharrón. Un King Kong. Claro. Ahí está. Una barra Ahí de está. manjar blanco. Ay, qué rico. Que no pasaría con Pero esta nuestro ley. siguiente tema no es tan dulce, es A un ver. poco más ácido. Y es que la pareja presidencial le respondió a Alan García. Es curioso porque no se pronuncia sobre todos los temas, pero a Alan le responden siempre. Y pajaritablemente hay una respuesta a Alan García, que recordemos había dicho que la salida de Roncayolo había sido una suerte cortina de humo para, o mejor dicho, su acusación era una cortina de humo para tapar la salida de Roncayolo, ¿no? Entonces, Ya había dicho que había una conspiración contra en su él. contra, ¿no? Exactamente, para evitar que fuera candidato en el futuro, ¿no? Bueno, el jefe de Estado negó las presiones de Venezuela en la renuncia del ex canciller Rafael Roncayolo, y la primera dama fue bastante más enfática, como suele ser, y le dijo que se defendiera solo. ¿Tenemos un video? Vamos a preguntar a producción. Sí, tenemos algunas de las declaraciones. Vamos a verlas. Sus impresiones sobre esta aprobación de esta acusación constitucional que pretende llevar al Pleno la mega comisión contra el expresidente Alan García Pérez. No, yo creo que no tengo nada que pronunciarme allí. Creo que hay que respetar las decisiones del foro parlamentario y no tratar de generar teorías de conspiraciones, ¿no? ¿También se ha considerado las acciones del expresidente Alan García, que ha señalado que la mega comisión lo que busca es inhabilitarlo políticamente ante una eventual postulación suya? Mira, ese es un tema que lo están manejando en el Congreso, no tendría yo que declarar sobre el particular. Hay que dar las explicaciones del caso y tratar de defenderse solo. ¿Qué opina de la Primera dama tiene esta manera siempre tan polite de clavar la daga, ¿no? Que se defienda solo. Que se defienda solo, ¿no? Pero está bien, esas son las declaraciones que de alguna manera tratan de deslindar con cualquier intento de cerrar una carrera de Alan García a una futura postulación. Ahora empezamos por Pedro y luego escuchamos la defensa de la congresista. Una respuesta inteligente, me parece, porque primero dan simplemente permanece el tema en el ámbito del Congreso. No tengo por qué pronunciarme, no tengo yo por qué entrar allí, y creo que es la manera más fácil de salir, como se dice, jugando de un tema que se les podría complicar si acaso ingresan al tú a tú con García, donde podrían salir perdiendo, porque son autoridad, empezando por ahí, y porque sin duda el expresidente ha encontrado la forma más efectiva de responder a todas estas investigaciones que se están realizando, señalando que todo es un esfuerzo por apuntalar la candidatura de Nadine Heredia y perjudicar la suya, ¿no? Y eso, en tanto el presidente o la primera dama no aclaren que no va a ser candidato en el 2016, tendrá pues asidero en un sector y será replicada, como se ha visto, desde el día martes o lunes que empezó García con este tema, ¿no? Complicada la situación para García, porque lo hemos visto en otras oportunidades, enfrentarse a otros enemigos, por decirlo Más así. sereno. No, Más tranquilo. No, al contrario, más atacando a la persona. García es muy bueno para descalificar, pero la primera dama tiene demasiada aceptación. Sin o sea, duda, sabe claro. que si salta Él sobre es ella, consciente de eso. claro, Él es y consciente entonces de su eso. defensa es bastante limitada, ¿no? Sí, pero creo que él, dentro del abanico de posibilidades de respuesta, de ataque, ha escogido bien a Nadine Heredia porque, como bien ha señalado, es una personalidad que dentro de la política tiene no solo un papel destacado, sino tiene rating, tiene rebote, todo lo que tenga que ver con ella. Y creo que aquí Nadine también de alguna manera entra a ese infighting, pero sale rápido, ¿no? Que se defienda solo es una manera de decir, no me jalen a mí en este asunto, ¿no? Muestra cierta habilidad. Así es. Bueno, que no tiene nada que ver tampoco, ¿no? Y lo que ha dicho bien claro el presidente de la República, y es así, que hay que respetar el foro parlamentario porque debe ser así. Las comisiones en el Parlamento tienen su independencia, tienen su propio manejo. Hemos visto reiteradas manifestaciones del señor García dirigidas a la primera dama. Creo que no es dable excusarse bajo las faldas de una dama en todo lo que se le investiga a él. Es fácil decir, distraer la atención en el tema, por ejemplo, de narcoindultos, en cada tema que viene tratando la mega comisión, disparar a lo que es la primera dama y no responder a lo que le están cuestionando, ¿no? Es una fácil salida hacia esconderse bajo las faldas de una mujer. Sí hay algo de teoría conspirativa en esto, ¿no? Es decir, porque
no solamente que no debe de atacar, profundizarse porque no es bueno para la salud del... utilizar la eventual candidatura de Nadine como parte de la conspiración, sino acusar al gobierno de chavista. Esto es una típica maniobra chavista, fue su primera. Pero es lo más fácil también salir con apreciaciones totalmente descabelladas, echar la culpa al chavismo. Recordemos cuando el presidente actual estaba en campaña, todo el mundo pues apostaba incluso a que este iba a ser un gobierno chavista, y vemos que día a día no es así. Se van viendo incluso claras políticas de que no hay nada de ello. En pago a Maduro, ¿no? Lo que nosotros tenemos que ser bien claros es ser respetuosos de la salud de una persona, y creo que eso muchas veces debe tener prioridad sobre el cargo de una persona. Hay que respeto, hay mucha responsabilidad en el tema de Cancillería. El señor Roncaliolo ha hecho lo mejor que él ha podido y se la reconoce, pero temas de salud yo creo que deben ser prioritarios incluso al trabajo de uno mismo, pero, ¿no? perdón, hay imágenes que valen más que 1000 palabras. Yo no tengo, claro, elementos para dudar con certeza de la versión del asunto de un problema de salud, pero ayer todos han visto al señor Roncaliolo fumándose un cigarrillo, que dicho sea de paso, hace un momento aquí hemos hablado que es algo pues absolutamente pernicioso. Entonces el hombre está mal, pero se fuma un cigarrillo. Yo creo que aquí, como bien señala Guido, hay elementos de fondo en esta decisión que terminó con Roncaliolo fuera, que van más allá del pretexto que se ha dado. Que No es un pretexto. Bueno, yo realmente he conversado con él. Pero creo que tenemos Patricia, yo realmente he conversado. Hay derecho a dudar, pero nosotros hemos conversado con él. Estamos nosotros, como bancada nacionalista, muy preocupados por la salud. Esperemos, Dios mediante, se recupere pronto. El hecho que se haya visto alguna imagen fumando un cigarro no significa que esté mintiendo, ¿no? Tampoco se puede ser mezquino y sobre todo estar tan frío en un tema de salud de alguien que obviamente tiene su edad también. Pero digamos que así como se puede dudar sobre la excusa o sobre la razón que se dio, no llamemos excusa, para la salida de Rafael Roncaliolo, hay muchas otras cosas que se pueden dudar. No tenemos muy claros los términos en que se va a acusar a García, porque no tenemos claro cuáles han sido las conclusiones, por lo menos en el tema de agua para todos. Pero lo cierto es que cuando se le cae encima a García y a Toledo lo pasan por agua tibia, claro, ahí es cuando uno empieza a dudar. Así es. ¿No? Porque si me dijeran, este es el gobierno de la transparencia, aquí se le calatea a todo el mundo para ver qué pasó, todo el que sea funcionario público es susceptible de ser investigado, y resulta que el señor Toledo pasa recontra piola y a Alan García le tiran todos los perros. En todo caso, eso es lo que le da mayor fortaleza a la excusa de García, porque y el otro elemento, es decir, el presidente también puede decir, bueno, tenemos que dejar de lado hablar de complots y aquí vamos. Bueno, mucho más contundente que esa frase, que al presidente muy pocos le van a creer, sería que aclaren si efectivamente la señora Nadine será o no candidata en 2016, porque eso es lo que le da a García el elemento para crear esta respuesta que él está organizando. O sea, si no hay Nadine candidata, entonces ya no es tan cierto lo del complot para bajar a García, porque en teoría sería el más fuerte. Dejar tranquilo a García. ¿Perdón? Dejar tranquilo a García. Como Nadine no va a ser candidata. Para que no sufra, como dice el presidente, para que no sufra. No, yo creo que eso le restaría peso a la gran argumentación de García de que es víctima de un complot. Bueno, si la señora va a ser candidata, ¿cuál es el complot? Porque tampoco van a trabajar para Toledo. Lo que veo claramente es un temor, obviamente, a una gran aceptación de una primera dama que realmente no hemos tenido por muchos años, comprometida. Lamentablemente las anteriores primeras damas la tuvimos a Keiko, el problema que hubo con su madre, etcétera. Pero más allá de ello, más allá, por supuesto, y reconocemos ello. Y creo que la presencia de las primeras damas, incluso el otro día yo leí la popularidad nunca ha sido un problema para nadie. No, la micro debe tener pues un montón de popularidad. Dar una y nadie la odia ni tiene nada contra ella. Pero si alguien quiere postular, entonces su popularidad es materia de temor. Sobre todo cuando no puede postular y cuando no define si lo va a hacer o no. Y además, ¿por qué no el problema no es que ella tenga popularidad. Ella lo ha dicho reiteradas veces. No van a tener temor. Ella lo ha si dicho acaso es candidata, va a tener todo el apoyo del aparato público. Entonces, ¿cómo no vas a tener temor? No, ella lo ha dicho reiteradas veces. El trabajo que está haciendo el día de hoy es de una primera dama. Nada más. ¿El día de mañana va a ser la misma candidata? Ha sido bien clara.
Y es así, y el presidente creo que en la última entrevista que también él se explayó en ese tema, ha dejado bien claro también ello, ¿no? Vamos a ver. Claro que no se... Haciendo su cálculo. Así están haciendo matemáticas, ¿no? Haciendo su cálculo. Este video que se ha propalado el día de hoy, hace unas horas, confirma una denuncia que ya había hecho público un portal de investigación, Infos, el año 2012, señalando cómo desde la municipalidad, según una serie de testimonios recogidos y con la verificación del caso, se disponía alegremente de una serie de subvenciones. Es decir, dentro de la municipalidad hay una partida importante de 3.000 millones de soles, ¿no?, que se deriva o se dedica, se orienta a subvenciones y que está a libre disponibilidad del alcalde. Y esto, que fue materia ya de una queja, de una denuncia que requería aclaración, lamentablemente en el tiempo no ha avanzado como debía. Es más, en octubre del año pasado, cuando le preguntaban al alcalde Acuña sobre este tema, él decía que el asunto ya estaba archivado. Espero que la emisión de este video permita que se realice una investigación mucho más amplia de lo que pudo haber estado aquí en juego. Porque en ese momento, cuando Infos hace la denuncia y se trata de dineros de la municipalidad, mediante un acuerdo de consejo se le había dado autorización al alcalde para que disponga de estos beneficios. Entonces, digamos que legalmente había una cubierta clara, no había un asunto que requería una intervención en ese momento contra el alcalde. Pero esto ya nos revela que hay pues una utilización negativa para lo que debe ser el sistema político y democrático de estos fondos. Ahora, definitivamente estamos hablando congresista, además de un congresista de un alcalde que tiene los recursos para financiar su propia campaña, que sale protagonizando los comerciales de sus casas diciendo que pertenecen a una raza distinta y no sé qué tanta cosa. Este video ¿Cómo será con los que no tienen plata para solventar sus campañas? Así es, definitivamente este video nos alarma a todos. Lo más importante es que se investigue inmediatamente. Podría, en todo caso, él estar incurso en varios delitos, definiendo la figura delictuosa, delitos contra la administración pública o delito contra la voluntad popular. Y dentro de este delito nosotros tenemos en el artículo 356 la inducción a votar en sentido determinado, y eso es un delito, hasta 4 años de pena privativa de libertad. En el tema del peculado doloso tiene hasta 12 años de pena privativa de libertad, y malversación de fondos, que también tiene de 3 hasta 8 años de pena privativa, ¿no? Tendría que tipificarse y ver obviamente en la etapa de investigación, la Fiscalía también y el Ministerio Público hacer su trabajo correspondiente, pero este tipo de hechos definitivamente no pueden dejarse de investigar. ¿Qué pasa cuando ya existe una denuncia como la que señala Pedro, cuando existen las pruebas y cuando todos los órganos de control miran para otro lado? No ha funcionado. Miran para otro silban, ¿no? Y ojo, que en provincias la cosa es bien compleja. Si fiscalizar en Lima es difícil, en provincias y en una ciudad como Trujillo, además, donde todos son amigos, primos, hermanos, y se conocen uno con el otro, nadie se pisa el poncho, no es fácil. Los pobres personajes, tengo muchos amigos periodistas en la zona, cuando logran poner un caso de corrupción sobre la mesa, los acosan feo, ¿no? Así es. Ahora, a mí lo que me sorprende es que, por ejemplo, este video que se ha mostrado no parece haber sido grabado de manera subrepticia. Eso. Es un video que está es una cámara que está en un trípode, enfocando en primer plano a quien entonces era un candidato que preparaba su reelección, y hablando con total desparpajo de la distribución de fondos. Y posiblemente no sea la única para reunión, beneficiarse ¿no? políticamente. O sea, tú ves, obviamente, como dice Pedro, el ambiente, dónde está situada la cámara, cómo es que él se sitúa y habla. De repente quizás no solamente es una de las imágenes, sino son más imágenes que definitivamente tienen que ser investigadas, Y ¿no? para que tengamos idea de los volúmenes, voy a repetir, porque vi, Guido, que te sorprendió. Claro, porque estoy citando la denuncia de Infos. Cuando llega Acuña a la Municipalidad de Trujillo, ya se consideraba alrededor de 600 millones de soles, 600.000 soles anuales, ¿no? Y se va a 3 millones de soles. De 600.000 soles anuales para subvenciones. Para este gasto a discreción del alcalde. Gasto menudo. Así es, a 3 millones de soles. Y entonces se denunció
que a decenas de militantes del partido del señor Acuña se les había entregado 12.000 soles, 25.000 soles, un poco con el pretexto de para comprar ollas, para comprar cocinas, Claro, pero ¿a nombre de quién se compra? Claro, aquí ya de manera proselitista, pero yo refiriéndome al caso de la investigación que fue propalado en abril del 2012. Pero Entonces, hay que primeramente determinar la proveniencia del dinero. O sea, no solamente ver en qué es empleado, sino de dónde lo has obtenido. Y si es dinero siendo tú ya un alcalde todo indica que que está es de la buscando una municipalidad. reelección, ¿no? Todo O sea, indica que es de la ¿dónde está el dinero y para qué lo estás utilizando? O sea, ahí hay doble Ahora, delito, ¿no? Otro tema que se deriva de lo que mencionaba Pati hace un instante. Esta denuncia de abril de 2012 caminó, se publicó en algunos medios de alcance nacional, que se indignaban además con justa razón. Pero cuando estuvimos en la época de la revocatoria de la señora Susana Villarán, se apareció el alcalde Acuña muy presto a darle su solidaridad, su apoyo, y en ese momento que algunos debieron decir, señor Acuña, perdone usted un momentito, hasta que se aclare este tema, no queremos su apoyo, lo pasaron por agua tibia, bueno, muchas gracias, qué demócrata. Creo que este video debe hacer que algunos que entonces también desde el punto de vista mediático lo pasaron por agua tibia, pues observen que aquí tiene que llegarse al fondo del asunto. Congresista Solórzano, ¿qué hacemos para que el Congreso cumpla con su labor de fiscalización más allá de interpelar ministros? Porque esta también es su labor. Y hay congresistas representantes de las distintas regiones que ni miran qué cosas están haciendo los alcaldes, ni lo que están haciendo sus presidentes regionales con unos recursos que ya quisiéramos. Pero no solamente los congresistas de la región, bueno, que deben estar más son los que están más cerca, son los que están más cerca, son los que van en su semana, son los que van en su semana de representación y obviamente palpan de cerca los problemas de sus regiones, ¿no? Pero ya siendo obviamente una denuncia pública, tenemos más congresistas, ¿no? O sea, yo creo que no solamente el de la región. Es un tema que yo creo que amerita una investigación totalmente seria, independientemente de la que haga el Ministerio Público. Comenzando por la que hay el Ministerio Público, digamos. En su momento empezó, pero que al parecer no caminó más allá de lo que todos esperaron. Pero debe buscarse el día de hoy más elementos y obviamente, como dice Patricia, que no todo quede ahí en la región, porque al final eso no se conoce con otro y queda ahí, ¿no? Ahí se tapa todo y eso es bien peligroso. Y ha vinculado de manera casual, Pedro, el tema del señor Acuña con el de la revocatoria, que es precisamente materia de nuestra siguiente nota, porque el juez Urbina, que no tuvo directamente que ver con la revocatoria, sino con revocar una medida de la alcaldesa. Con la piconería post-revocatoria, como le llaman algunos. Con la piconería post-revocatoria, ha vuelto a su despacho tan campante, pese a que no ha sido ratificado por el Consejo Nacional de Magistratura. ¿Y qué creen ustedes que ha dispuesto? Chao, Susana. La destitución de la alcaldesa, y ya ofició al Jurado Nacional de Elecciones para que cumpla con la sentencia judicial. Muera Mason y los filisteos. Mueren todos. A mí me hace acordar, si la señora Villarán tuviera la labia del señor García, diría que el juez tiene una ¿cómo se llama? Obsesión psicosexual con ella, ¿no? Porque la verdad que no la deja en paz. Vamos a una pausa y volvemos. Ya lo adelantaba Guido antes del corte. El juez Malson Urbina volvió el poquísimo tiempo que le queda a su despacho y decidió pedir la destitución de la alcaldesa Susana Villarán, con lo cual creo que él solito se puso el cartel de que su decisión en la parada era un tema casi de encono personal. Si no, ¿cómo podemos entender que esta sea como la última acción que va a dejar de su nota? Más difícil de entender resulta que un juez destituido pueda regresar a su despacho y emitir... Sí, hasta que no le llegue el papel, ¿no? Hasta que no le llegue la notificación oficial. ¿Por qué no se la mandan, pues, no sé, en jet, así, rapidito? No, podría ser un correo electrónico del Consejo Nacional de Magistratura inmediato para cumplir con la formalidad, pero no habría el espacio a la leguleya hasta que me llegue y me notifiquen. Vamos a ver, por favor, el video del juez resolviendo destituir a la alcaldesa. Bueno, en primer término, que yo no he recibido ninguna notificación de la resolución del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, todo está normal. Y en el supuesto de que hubiese una resolución notificatoria, también existe el derecho e inclusive la obligación de asistir laboralmente
hasta que se resuelva la reconsideración que de todas maneras voy a interponer, una vez que sea notificado desde luego. Ya ordené, en este caso, la destitución de la alcaldesa. María del Carmen, creo que es Susana María del Carmen Villarán de la Puente, ¿no? Y van a ser remitidos los oficios correspondientes al Jurado Nacional de Elecciones, etc. Y también dando cuenta al Congreso de que el ministro del Interior tampoco ha cumplido con lo tantas veces ordenado. ¿Qué les parece? El juez no ratificado va a notificar al Congreso para que destituyan al ministro del Interior, lo censuren, no sé, y al Jurado Nacional de Elecciones, que no sé cómo reaccionará. Un juez no ratificado por el Consejo Nacional de la Magistratura con conocimiento de él, o sea, y salir con esta leguleyada, con esta bajeza, yo creo que es vergonzoso como juez. Y imagino que los demás jueces deben sentir vergüenza de él, pero es formalmente posible. Pero bueno, es de público conocimiento la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura, por favor, o sea, salir con esta respuesta, yo creo que... Claro, otro magistrado podría inhibirse a partir de saber que su aura de autoridad judicial le ha sido retirada, pero estamos ante un personaje que está cimentando una carrera pública más allá de la administración, es decir, sin duda será pues un actor político porque lo ha reconocido en varias entrevistas y esto es parte de esa puesta en escena. Pero como decíamos antes del corte, o sea, él ya está condenado, es un poco muera Malson y los filisteos, que se vaya el ministro, que se vaya la alcaldesa, y esto en realidad lo que va a hacer es agotar recursos y tiempos para una ciudad pues que sin duda no tiene de dónde, ¿no? Porque estamos ante prioridades que atender. Pero la formalidad le permite, le granjea este tipo de decisiones y entraremos a un debate legal en los próximos días para ver hasta dónde puede o no afectar a la alcaldesa. Pero puede pensar que el jurado, la ética de él como juez, ¿no? Jurado, es que yo creo que analizar a Malson Urbina es perder el tiempo, porque ya demostró el señor lejos que no debió... Yo creo que el señor lo que quiere es cámaras, lo que quiere es llamar la atención. Ya, de acuerdo. Y tiene que hacer algo así para llamar la atención. ¿Por qué tenemos un juez así? ¿Dónde está? O sea, de acuerdo, gracias al Consejo Nacional de la Magistratura que no lo ratificó, pero estoy segura que si no hubiera habido fallo en la parada y no hubiera habido este escándalo, seguiría de juez y seguiríamos con una persona que calladito la boca se saca cada sentencia de la manga que le revienta la vida a un montón de gente. Claro, muchas sentencias, recordemos, y mucha aplicación de la norma, el instrumento está ahí, pero mucho de ello es a criterio de los jueces. O sea, ¿qué criterio de jueces vamos a tener con un personaje así? ¿Qué criterio de sentencia vamos a tener? Y no solamente en este caso, sino con todas las que haya expedido y con todas las que hubiera querido expedir, ¿no? Claro, vale la pena leer la resolución del Consejo de la Magistratura que no ha sido notificada, pero que está colgada en la página web, porque no solo es el tema de la parada, es más, tiene problemas y acusaciones y resoluciones contradictorias desde el año 2006. Lo que no se pregunta es por qué el Consejo esperó al 2013, porque recién hizo noticia el 2013. No, después de que le damos pantalla a estos personajes. En el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, nosotros tuvimos la visita de ellos hace 1 año y medio a la Comisión de Justicia, y el tema es que la ley, y justamente fueron unos miembros del Consejo que nos dijeron, oye, modifiquen esto, y se creó incluso un grupo de trabajo que lo estamos... La ley cada 7 años. Si es que no hay acusación. Si es que no hay acusación, a un cada juez, 7 años tú tienes que hablar a un juez. Pero cuando hay acusaciones, muchas veces no se ve. Cada 7 años. Muchas veces no se ve. Dice en el papel, pero a la final es a la práctica, tú no lo ves. Pero tú crees que evaluar cada 7 años a un juez... A la velocidad que va la información el día de hoy, con la carga procesal que tiene cada uno, por favor. No, es que el Poder Judicial trabaja bajo formatos de la década del 50 en un mundo en el que estamos definitivamente ya a otra velocidad. Tú lo decías, el señor no se da por enterado, institucionalmente no se conoce, no se ha notificado una resolución que ya está colgada en una página web y la conoce quien la quiera conocer. Y que se podría haber transmitido a través de un correo electrónico, era idea de Pedro. Ahora, esto también nos tiene que llevar a exigirle al Poder Judicial, a su titular, ¿qué está haciendo la Judicatura por ese tipo de jueces? Bueno, por un lado, pero por atraer a los egresados de las universidades, a los jóvenes abogados que
les podría interesar constituirse en parte de la administración de justicia, pero que al ver estos ejemplos, sin duda, cree que en vez de ganar un prestigio, va a ocurrir todo lo contrario. Y si tenemos un presidente del Poder Judicial que ante un congresista que le dice, oiga, fumigue el Poder Judicial, la cabeza de ese poder dice, sí, ya fumigué a 60, ¿qué podemos esperar? ¿No? Y además creo que hay una suerte como de, cada vez que se critica el Poder Judicial o la decisión de un juez, salen con esta suerte de espíritu de cuerpo, de los jueces no se les critica, que los fallos no sé qué. Oye, tienen la libertad de las personas, la vida de las personas, si bien es entre cierto, son personas que tienen el poder de administrar justicia y obviamente el que tiene un conflicto de intereses solicita ese poder que está obviamente encarnado en personas. Esas personas son humanas, se pueden equivocar. Podemos tener personajes como este tipo de señor Urbina. Pueden ser ladrones también, ¿no? Por supuesto, pueden, en todos lados hemos visto que han hecho incluso quedar mal a una institución que es a la que a las finales todos tenemos fe de que se va a administrar la justicia, ¿no? Que está así, jerárquicamente establecida. Porque el error se puede perdonar, ¿no es cierto? Pero aquí hay una intencionalidad perversa, no es un error, no es un error de interpretación de la ley. No, para nada, pero lo que sí es importante, aunque nos parezca esperpéntico y rechacemos ciertas actitudes de este juez, lo que sí es importante es que se cumpla con todo el proceso, todo el debido proceso, es decir, todavía lo vamos a ver mientras apela un buen tiempo como juez administrando justicia y sin duda vamos a fiscalizar su papel, pero porque si eso se coarta, él va a tener la posibilidad de llegar hasta instancias internacionales y doblegar el Estado. Así que creo que el Consejo Nacional y el Poder Judicial tienen que tener mano firme ante ese tipo de personajes. Queremos hacer un esfuerzo, debería hacerlo el señor Enrique Mendoza, para atraer a los mejores estudiantes de Derecho a la carrera pública, y queremos que nuestros jóvenes vayan al servicio militar obligatorio. Miremos para qué. Bueno, son imágenes. Es un video silencioso, pero son imágenes obviamente humillantes, son pañales, son conscriptos o reclutas a los que hacen beber en mamadera, seguramente no precisamente leche. ¿Qué tal? Ay, por Dios, qué humillación, ¿no? Qué horror. Miren ustedes. Son los famosos bautizos, ritos de iniciación, ¿no? Que de alguien que entra, quieren... Bueno, existen en el ejército, existen en otros ámbitos también, ¿no? En algunas facultades de algunas universidades. Los cachimbos, por ejemplo, cuando ingresan festejan, pero es porque tú quieres y hazlo en tu casa. No, pero por ejemplo hay universidades donde no porque quieren, ¿no? Los agarran los de las promociones mayores y los agarran, sí, cierto. Ya basta, ¿no? Eso también es como de otro... Son rezagos de, evidentemente, son de conductas que hasta cierto punto se toleraban, se aceptaban o se celebraban cuando no existía la conciencia que hay hoy respecto al derecho a la individualidad, ¿no? Y además, ahora estamos viendo una suerte de castigo físico, humillación por el pañal, pero uno ha escuchado historias que van incluso más allá de actitudes coprolálicas y de abusos, ¿no? Que solo se soportan, entre comillas, en el entendido de que quien hoy las padece, cuando sea pues el estudiante de último año o el oficial, se las infligirá a otro. Pero esto se asemeja a esos otros ritos en que crías una mascota para despellejarla porque así demuestras tu hombría y tu nivel de obediencia ante una orden, por absurda que sea, ¿no? Entonces, es parte de la necesidad de cambiar el chip dentro de nuestras Fuerzas Armadas, en lo que corresponde, obviamente, ¿no? Para evitar este tipo de comportamientos. Como se imaginarán ustedes, después de ver este video, nadie se va a presentar voluntariamente y entonces, claro, lo hacen obligatorio. El comunicado dice que no es personal de tropas, como dejando entender que no son pues los más... peor, ¿qué les pasará a los de tropa? Exacto, es lo que uno inmediatamente señala. No son personal de tropa, no son los más chiquitos, no son los más pobres. El Ministerio de Defensa y el ministro obviamente tiene bien claro su papel. Definitivamente ya se inició una investigación. No olvidemos que nosotros tenemos un decreto legislativo, el 1145, que es justamente la ley de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas promulgado en el 2012.
donde claramente establece cuáles son las sanciones, las posibles amonestaciones en los supuestos que deben en todo caso y están inmersos este tipo de actos que van obviamente contra la misma personalidad, contra la misma institución también. Y recordemos que lo que ha sido dentro de la institución. Estoy segura que a muchos militares, si no la mayoría, les parecerá una ridiculez lo que estamos discutiendo, porque ellos creen que así se hacen más hombres, al mismo presidente Humala le debe estar pareciendo todo esto una tontera. Lo cierto es que ya vayan acostumbrándose que no existe privacidad en este mundo, que cualquier cosa que uno haga puede ser fotografiada, tomada en video, colgada en la red y publicada. Exacto. Así que hay que tener un poco, por lo menos que por eso se abstengan de estar humillando a otros seres humanos. Pero la congresista venía acá a responderle también al señor Rospigliosi, que ayer la mencionó con nombre propio por no convocar a la Comisión de Inteligencia. Y le respondí también a él por Twitter, le puse infórmese, porque ya cuando salió en una primera oportunidad el señor Rospigliosi a hablar del tema del presupuesto, que se habría ampliado en un 700%, luego en la otra entrevista lo escuché en 800, espero que mañana no salga a decir 900, lo que en la realidad es obviamente un 300%, esto está publicado. Bueno, con no, monto, igual es un monto. Pero es que no solamente en la DIN, en todos los sectores, y bien apostemos porque eso se ha aprobado en el Congreso de la República. Esto ha sido de amplio debate, tanto en la Comisión como en el Pleno del Congreso. Lo hemos aprobado nosotros el año pasado en la ley de presupuesto por todos los parlamentarios. De acuerdo, pero la acusación era bastante precisa. El tema específico es de que él decía que la Comisión de Inteligencia, que hasta ahora no sesiona la presidenta. Y eso es mentira, porque la última sesión que nosotros hemos tenido, los señores de la DIN han venido a explicar, y ellos vienen reiteradas veces. Si bien es cierto, la Comisión de Inteligencia sesiona reservadamente, no significa de que porque sea reservada, alguien salga a decir de que como yo no veo que salen noticias que ha reservado o han filmado o he visto una comisión en sesión del Congreso, porque efectivamente son reservadas y no hay transmisión, somos miembros y titulares de diferentes bancadas, han venido los señores de la DINI, han expuesto y han dado cuenta sobre el presupuesto, porque ojo, que la Comisión de Inteligencia tiene un carácter fiscalizador de control político. Independientemente de lo que hace la Comisión de Inteligencia, tenemos el otro control, y eso lo sabe Guido muy bien. Pero no les preocupa tenemos el control que es la Contraloría de la República y el otro es la PCM. Pero hay por supuesto que nos preocupa, y el día de inteligencia que no rinden cuentas, controlados, no rinden cuentas. Por supuesto y es natural hay tres controles, por eso es a lo que iba, ¿no? Hay tres controles. Rinden cuenta la Comisión de Inteligencia, el detalle y todo ante la Contraloría, y también hay a través de su oficina de control, la PCM. Por supuesto que rinden cuenta, y nosotros podemos tener acceso como Comisión de Inteligencia de manera reservada a ello. Y como segundo punto, la denuncia del día de ayer, que yo la veo carente de sustento, y lo primero que uno dice ante una denuncia tan espantosa y preocupante es: ¿y usted tiene pruebas? ¿Y usted tiene algunos elementos? Entonces, bajo ese sentido, yo estoy invitando públicamente ¿No sería magnífico que el Congreso de pronto dijera, vamos a buscar pruebas? Porque por supuesto. O sea, les toca a ustedes. 20 segundos. 20 segundos. Pedro, voy a terminar, porque ya sé a lo que vas. ¿A qué voy? Ya sé a lo que vas. Ella dice que la Comisión de Inteligencia. Bueno, a ver, para terminar, yo estoy invitando públicamente al señor Rospigliosi, lo hago a través de este medio, lo voy a invitar también de manera formal, porque creo que nos interesa escucharlo. La Comisión de Inteligencia sabía que iba a eso. Sabía que iba a ser. Porque Fernando Rospigliosi es el periodistazo que denunció los petroaudios. Y además no es un... claro. Pero lo que sí quiero dejar en claro es que en todo momento lo que ha hecho la Comisión de Inteligencia, y cuando ellos vienen, los señores de la DINI, vienen a explicar su plan anual. No, congresista, pero el señor de la DINI no le va a decir, sí, congresista, estoy chuponeando al periodista Rospigliosi. No le va a decir, pues. Lo vamos a citar al señor Rospigliosi. Nuestra tarea es ella, y recordemos que la Comisión de Inteligencia se crea en el 2006, una comisión nueva, porque en los 90 se utilizó esa inteligencia para fines oscuros. Entonces hagamos que esta sea distinta. Eso es lo que le pide. Ana María Solórzano y a Pedro Norio, muchas gracias por habernos acompañado. A nuestro público por su atención. Así es. Nosotros nos encontramos mañana.